Cómo trasplantar 18 cactus, segunda parte, capítulo 2, sustrato, colocación, agua, riego, canela, experiencia personal, paso a paso. Luigi Campos, Madrid, 30 de marzo de 2024. Hola a todos, os voy a compartir con vosotros una experiencia y conocimiento sobre 18 cactus, los hijuelos y esqueje de la Opuntia microdasis, con la entrega del capítulo 2 de la segunda parte sobre el sustrato, colocación, agua, riego, canela en los cactus. En la descripción de este vídeo podéis encontrar el índice de los episodios que voy a cubrir, así podéis escuchar el contenido que os interese. Y como sabemos lo tedioso que puede ser escuchar un vídeo largo. En episodios anteriores abordé los siguientes contenidos. En la primera parte, cómo quitar el cactus de una maceta, cómo quitar la tierra adherida a las raíces y cuidados con las raíces al cambiar de maceta. Y luego, en la segunda parte, capítulo 1, la maceta y orificios de drenaje. Por otro lado, no puedo terminar este tema sin revelarles los efectos en la salud de los 18 cactus tras el trasplante hasta finales de este año 2024 y que voy a compartir con vosotros en un próximo vídeo con el título Supervivencia y desarrollo después del trasplante de los 18 cactus. Aquí encontraréis información de gran interés, clara e intuitiva, que he seleccionado de los sitios web por internet, que os sugiero que observéis todo el contenido íntegro y que están a vuestra disposición en los enlaces publicados en los blogs de El Espejo Crítico, de Blogger y WordPress. Y digo abiertamente que he podido observar contenidos relacionados con este tema en YouTube y no me fío de ellos, ya que en muchos casos no concuerdan con lo observado en las fuentes de sitios web especializadas y por expertos. En mi opinión, no son lugares del todo seguros para obtener información y no es una novedad pidiéndonos que nos suscribamos, que le demos un me gusta y que activemos la campanita para que el algoritmo de YouTube sepa que estamos interesados y recomiende más vídeos del mismo. También nos piden que les ayudemos a crear contenidos y mejorar las ediciones. Podríamos encontrar respuestas que es una nueva forma de ganar dinero, buscar el crecimiento de sus canales y que el algoritmo los ame, hasta convertirlos en influencers. Os aconsejo que no os enganchéis a la dopamina que os ofrecen, no caigáis en la adicción conductuales, que no dejéis que os controlen y no caigáis en la dependencia. Muchas veces el mero hecho de dejar nuestros comentarios y me gusta puede incrementar la ansiedad y acabar derivando en depresión. No convirtamos en un mero instrumento del sistema. Es un tema muy interesante que se puede tratar en otro momento. Comencemos entonces con el capítulo 2 de esta segunda parte. Segunda parte, capítulo 2. Contenido. A. Sustrato. B. Colocación. C. Agua. D. Riego. E. Canela. A. Sustrato. Información 1. El secreto de un sustrato duradero. En el fascinante mundo de las plantas, el escenario perfecto es creado por un elemento clave, el sustrato, ese medio de cultivo artificial que brinda anclaje, oxígeno y agua a nuestras amadas plantas. Generalidades sobre los sustratos. Su función principal es ser el hogar anclado para las raíces, proporcionándoles oxígeno y agua.
Los sustratos pueden ser inertes, no aportan ni retienen nutrientes por sí mismos. Activos, capaces de retener y liberar nutrientes según las demandas de las plantas. Una fórmula equilibrada puede combinar ambos elementos, inertes y activos, ya sea de origen mineral u orgánico. Importante, estos ingredientes en nuestros sustratos tienen una vida excepcionalmente larga, ya que no se agotan ni desgastan, solo se vacían de nutrientes. Sorprendente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cambiamos el sustrato de nuestras plantas? A veces nos han convencido de que el cambio de maceta debe ir de la mano con una renovación total del medio de cultivo anterior. También los sustratos industriales pueden no adaptarse a las condiciones domésticas de cultivo. 3 consejos prácticos. 1. Reduce. Trasplanta solo si el sustrato actual necesita mejora. Utiliza una mezcla equilibrada de ingredientes activos e inertes para garantizar durabilidad. Mantén la misma mezcla a lo largo del tiempo, sin perturbar las raíces, solo agregando nutrientes según sea necesario. 2. Reusa. Si el sustrato no ha sufrido plagas o enfermedades, puedes desinfectarlo en un horno de 140 grados durante media hora. 3. Recicla. Transforma el sustrato retirado en enmiendas para tu jardín. Información 2. Es importante que el cuello del cactus no quede rodeado de sustrato, sino de grava, ya que así se evitan posibles podredumbres del tallo por un exceso de acumulación de agua. Información 3. ¿Cuál es el mejor sustrato para mi cactus? Condiciones básicas para un buen sustrato de cactus. Debe ser un sustrato poroso, que no se compacte. El agua de riego o lluvia debe drenar bien. El sustrato debe permitir que el oxígeno llegue a las raíces. Debe mantener algo de humedad para que esté a disposición del cactus. Debe retener los nutrientes. Tipos de tierra para tu cactus. Para acertar un poco más con el tipo de tierra que necesita nuestro cactus o suculenta, necesitamos conocer un poco su hábitat. Así podemos darle un suelo más orgánico o más mineral, según sea su lugar de origen. Según esto que te acabo de explicar, podemos diferenciar nuestras mezclas en 3 grandes grupos. Para especies tropicales y subtropicales, por ejemplo, epifitos, Rhipsalis, Epiphyllum, Schlumbergera, Aphorcocactus, etc., Aloe, Sansevieria, Sedum, Sempervivum, Echeveria. Usaremos una mezcla con más materia orgánica, tierra, y menos materia mineral, inorgánica. Para cactáceas, euforbias y plantas con caudex, usaremos una mezcla de sustrato con menos materia orgánica y más materia mineral. Para Ariocarpus, Lophophora, Astrophytum y otras suculentas con raíces napiforme, para estos solamente materia mineral o con una pizca de materia orgánica. Es importante que los materiales que usemos vengan en bolsas comercializadas porque garantizan estar esterilizadas y libres de semillas indeseadas. Puedes comprarlas en cualquier vivero o tienda online especializada, pero cuidado con las que son excesivamente económicas, porque suelen contener materia orgánica que no está bien compostada y puede dar problemas.
Materiales usados en la mezcla de tierra de cactus y suculentas. A continuación te presento una relación con algunos de los materiales más utilizados para hacer la mezcla. No tienes que utilizarlos todos a la vez, simplemente es una lista para que uses la que sean más fáciles de encontrar para ti. Material mineral adecuado para tierra de cactus. Dolomita es un mineral compuesto de carbonato de calcio y magnesio. Tiene un pH 8.5. Son las piedrecitas que ves en muchas macetas de cactus. Pómice o piedra pómez, también llamada Vince o Tebojal. Es una piedra volcánica de baja densidad. Es capaz de flotar en el agua. Es muy porosa y aporta mucha retención de agua. No aporta minerales. Se usa como drenante y para aportar aireación en el sustrato. Greda volcánica o piedra volcánica. En Canarias se le llama picón. Es una piedra con poros grandes. Puedes usarla para mezclar con la tierra o para decorar la superficie. Los cactus quedan geniales en las fotos, mejor que sea de granulometría pequeña. Zeolita es un mineral volcánico microporoso con un pH 7.5. La zeolita libera potasio, calcio, magnesio, nitrógeno en forma de amonio NH4. Es muy utilizada por su capacidad para hidratarse y deshidratarse de modo reversible. Kiryusuna es una zeolita japonesa. Lo más interesante es que tiene un pH más ácido, 6.5, 6.8. Nos va a facilitar el drenaje. Akadama es una tierra de origen volcánico que proviene de Japón. Es una arcilla granulosa que nos facilita la retención de agua con un pH 7. Tiene también capacidad drenante y retención de los nutrientes. Arena, que esté limpia de impurezas y mantenga una granulometría uniforme. Yo uso la que se utiliza para los filtros de las piscinas, que ya viene lavada. Ten cuidado porque las arenas para la mezcla con cemento tienen una granulometría muy dispar y puede compactar el sustrato. Perlita es un compuesto mineral inorgánico de origen volcánico. Es poroso, absorbe agua y airea el sustrato. Tiene un pH neutro. La perlita va a facilitar el crecimiento de las raíces. Vermiculita es un mineral compuesto por silicatos de aluminio, magnesio y hierro. Tiene un pH neutro. La vermiculita puede aportar algunos alimentos importantes para nuestros cactus y suculentas, como son el calcio, el magnesio, potasio y amonio. También retiene la humedad. Carbón vegetal es el carbón que resulta de quemar la leña. Es químicamente inerte, absorbe la humedad, retiene el nitrógeno y se lo facilita a la planta. Es poroso, tiene propiedad antibacteriana y antiparasitaria para las plantas. Materia orgánica adecuada para la tierra de cactus. Humus de lombriz. Aporta muchos nutrientes, mejora la textura del suelo, retiene agua y mejora la actividad microbiana del sustrato. Yo lo uso mucho en mis mezclas y va muy bien. Sustrato universal. Es una mezcla de tierra bastante equilibrada que sirve para multitud de plantas, también para los cactus y suculentas. Si después de todo lo que llevas leído aún no sabes cuál puede ser el mejor sustrato para tus cactus, te propongo una receta que te puede servir. 3 recetas ganadoras para que cultives tus cactus y suculentas con éxito.
Mezcla de tierra para suculentas y epífitos. Más materia orgánica, tierra, y menos materia mineral inorgánica. Añade 2 partes de sustrato universal. Media parte de humus de lombriz, puedes prescindir de él. 1 parte de arena, puedes sustituirla por perlita, pómice o greda volcánica. Mezcla de tierra por cactáceas, euforbias y caudex. Menos materia orgánica y más materia mineral. 2 partes de sustrato universal. Media parte de humus de lombriz, puedes prescindir de él. 2 partes de arena, puedes sustituirla por perlita, pómice o greda volcánica. 1 parte de acadama, puedes sustituirla por dolomita, zeolita, quilluzuna o vermiculita. Mezcla de tierra para Ariocarpus, Lophophora, Astrophytum y otras suculentas con raíz napiforme. Solamente material mineral o con una pizca de orgánica. Media de sustrato universal o humus de lombriz, 1 parte de greda volcánica, 1 parte de arena, 2 partes de pómice, puedes sustituirla por perlita. 1 parte de acadama, puedes sustituirla por dolomita, zeolita, quilluzuna o vermiculita. A todas las mezclas anteriores puedes añadirles un poco de carbón vegetal. Verás qué buenos resultados. Un último consejo. Las mezclas 1 y 2 puedes acabar rellenando la superficie de la maceta con grava decorativa, piedras, arena o greda volcánica. De esta forma proteges el cuello de la planta, unión del tallo con las raíces, del exceso de humedad, y le das un acabado fantástico a tus cactus. Ya verás. Información 4. Añade fertilizante. Puedes aportar un fertilizante a base de algas marinas a tu planta para ayudarle a recuperarse del trasplante. Información 5. Jamás fertilices una planta que acabas de trasplantar. Espera unas semanas para hacerlo. De todas formas, si has usado un sustrato nuevo, tu planta ya tiene disponibles los nutrientes que necesita. En mi caso personal, así actué. La maceta de los cactus lleva un sustrato adecuado para cactus y no el sustrato universal. B. Colocación. Información 1. ¿Cómo hacer un trasplante de cactus? Prepara la maceta del cactus. La mayoría de las especies desarrollan horizontalmente las raíces, de manera que aprovechan mejor el agua de lluvia. Por este motivo, muchas veces se utilizan macetas de bonsái para los cactus o suculentas. Soltar la tierra del cactus sin dañarlo. Antes de nada, ponte guante de jardinería para protegerte a ti y al cactus. Para soltar la tierra, ayúdate de una espátula para despegarla del borde de la maceta. Después, hay que soltar la tierra del cactus vigilando de no dañarlo. Puedes ayudarte de herramientas sin filo, como el rastrillo o el desenrollador de raíces. Mira si hay raíces en mal estado y retíralas podándolas. Es el momento de mirar si hay hongos o plagas en las raíces. En el caso de que las haya, utiliza un pesticida o fungicida especial para cactus. La canela en polvo es un fungicida natural muy efectivo. Si las raíces sufren durante la extracción del sustrato, deja el cactus secar al sol durante un par de días o aplica un fungicida en las raíces.
Prepara la base de la maceta con grava para tener un buen drenaje. Después añade un sustrato específico para cactus. Deja que el agujero en el centro para poner la planta. Pon tus cactus o suculenta en el agujero. Rellena los espacios hasta que no se vean huecos. Con la ayuda de un palillo chino puedes ir pinchando el sustrato para asegurarte de que no quedan bolsas de aire. Asegúrate que el cactus esté bien fijado a la maceta y no se mueva. Información 2. Plantar el cactus en la nueva maceta. Una vez el cactus haya arraigado en su nuevo contenedor, estará mucho más cómodo. El trasplante le proporcionará más espacio y un sustrato renovado y nutritivo. Antes de plantar el cactus, pon unas piedras en el fondo de la maceta para favorecer el drenaje del exceso de agua de riego. Añade una capa de sustrato. Coloca el cactus en el centro de la maceta y rellena con el sustrato para cactus, añadiendo también un poco de abono de liberación lenta. Presiona ligeramente el sustrato en torno a las raíces del cactus. Rellenar la maceta de tierra por completo. Por encima del sustrato también conviene poner una fina capa de vermiculita gruesa, un mineral que favorece el drenaje. Luego se debe rellenar de tierra el resto del recipiente. Después de colocar un poco de tierra, otra vez conviene golpear con suavidad el recipiente para que la tierra pueda discurrir hacia el fondo y asentarse de manera conveniente. Cuando se ha completado la maceta con sustrato, hay que colocar en la parte superior una capa de una mezcla de vermiculita y arena gruesa, lo cual también colabora con el drenaje. Información 3. Plantar el cactus. Ahora que ya has preparado la tierra para tu cactus, es el momento de plantarlo. Plantar el cactus correctamente es esencial para su salud y crecimiento. Esto es lo que debes hacer. Empieza por elegir una maceta con espacio suficiente para que crezca el cactus. Asegúrate de que la maceta tenga agujeros en el fondo para el drenaje. Elige una mezcla de tierra específica para cactus y suculentas. Cuando hayas elegido la maceta adecuada, retira con cuidado el cactus de su recipiente actual. Limpia la tierra vieja con un cepillo y comprueba que no haya plagas ni enfermedades en las raíces o el tallo del cactus. Coloque el cactus en su nueva maceta, asegurándose de que el sistema radicular esté completamente cubierto de tierra y de que el tallo esté ligeramente más alto que cuando estaba en la maceta anterior. Presiona firmemente la tierra alrededor de la base del tallo y riega ligeramente hasta que esté húmeda, pero no saturada. Una vez plantado el cactus, llega el momento de mantenerlo sano. El riego. La cantidad de agua necesaria dependerá de varios factores, como la temperatura, la exposición al sol y el tipo de tierra utilizada. Información 4. Elige la profundidad de plantación adecuada. Las raíces deben situarse a la misma profundidad a la que estaban en la maceta anterior. Información 5. Programación por esqueje. Propagación por esqueje. La mejor época para efectuar los esquejes va desde primavera hasta principio de verano, ya que es una época en la que la planta recupera su vitalidad y el esqueje enraiza con facilidad,
Además, la planta madre produce nuevos brotes y sigue creciendo. Procedimiento. Cortamos de la planta madre, ya desarrollada, los esquejes con un cuchillo perfectamente afilado y desinfectado con alcohol. Recubrimos la herida con ceniza, canela en polvo o la espolvoreamos con un fungicida con efecto antibiotritis. Antes de plantar el esqueje es fundamental dejar de secar la herida. Mientras tanto, guardamos los esquejes en un lugar a la sombra, en posición horizontal como mínimo 7 días. Impregnamos la base del esqueje con polvos de hormonas de enraizamiento con el fin de estimular la salida de raíces. Preparamos macetas o bandejas con agujeros de drenaje grandes. A continuación, ponemos una capa de grava en el fondo y las rellenamos con un sustrato muy esponjoso y aireado. Realizamos un pequeño agujero para meter los esquejes. Es importante no clavarlos nunca directamente, ya que los granos de arena arañan la piel de la planta. Lo ponemos en un lugar luminoso, cálido y sin sol directo. Durante los 15 primeros días nebulizamos agua sobre él. En unas 4 semanas aproximadamente el esqueje habrá enraizado y ya se podrá trasplantar a macetas individuales. Propagación por hijuelos. A muchos cactus y grasas le salen hijuelos en la base, brote que nace a partir de un bulbo, rizoma o raíz, por lo que es un método ideal para la propagación de estas plantas. La mejor época para realizar esta técnica es en primavera y principios de verano. Procedimiento. Separamos los hijuelos de la planta madre haciendo palanca y ayudándonos con un palito para que se desprenda con parte de sus raíces. En la zona de la herida del hijuelo y de la planta madre se puede poner un poco de canela en polvo o un fungicida para evitar hongos. Dejamos que se seque la zona durante una semana y los plantamos en pequeñas macetas individuales. Propagación por división de mata es otro método válido para ciertos cactus y grasas que forman una mata. Procedimiento. Separamos la mata que contenga numerosos vástagos, llevando tierra y raíces en cada porción. Plantamos cada trozo en macetas individuales. En mi caso personal, así actué. La colocación de los cactus se produjo a principios de la primavera, en una semana invernal lluviosa y fría. Me ayudo de unas pinzas para su colocación y para protegerme de los pinchazos. No lleva grava para tener buen drenaje, solo le agrego sustrato. Dejo un agujero en el centro para poner la planta. Relleno los espacios para que no se vean huecos. Me ayudo con un palillo chino y cepillo de dientes, pinchando el sustrato para que no queden bolsas de aire, y también presiono ligeramente el cactus para fijarlo y no se mueva. También utilizo unas piedritas. Una vez colocada la planta, la enumero con una etiqueta para su observación. C. Agua. Información 1. ¿Cuál es el mejor agua? ¿Cuál es la mejor agua para regar las plantas? Antes de nada, no debemos olvidar que muchas de las plantas que queremos para vestir y llenar de verde nuestra casa llegan desde la calle y en consecuencia reciben el agua más natural y libre de químicos de la lluvia o del subsuelo. Esto nos hace recordar por qué el uso de cualquier agua no es apto para ellas. De hecho, regar las plantas con agua del grifo no es lo más adecuado.
teniendo en cuenta que contiene muchos químicos que pueden afectar al desarrollo natural de la planta, como ocurre con el cloro o la cal. Por ello, en la medida de lo posible, se recomienda contribuir al desarrollo de la planta colocándola en su hábitat natural. Pero, ¿qué ocurre si tengo una planta de interior y necesito propiciarle agua que no sea del grifo? En ese caso, debes saber que además del agua de la lluvia, existen otros tipos de agua muy recomendados para el riego de tus plantas. Estos son el agua filtrada o el agua destilada, sin perfume. Utiliza el agua que tus cactus tolera. Tan importante como saber cómo regar un cactus correctamente, por sus orígenes estas plantas no toleran las aguas calizas, duras o ricas en minerales. Tampoco les sienta nada bien el agua clorada. Y entonces, ¿con qué agua regar? Lo ideal con agua de lluvia. Si no es posible, siempre cabe la opción de usar agua de mineralización débil, o si tenemos que usar agua del grifo, es conveniente dejarla reposando durante 48 horas. Información 2. Los cactus pueden durar hasta 2 años sin agua. Los cactus, también conocidos como cactáceas, son una familia de plantas capaces de almacenar grandes cantidades de agua en su cuerpo. Estos necesitan muy poca agua para poder sobrevivir, pero como cualquier otra planta de interior o exterior, requieren de esta sustancia para que se compone por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En mi caso personal así actué. El único elemento que tomé en cuenta es dejar reposar el agua por 48 horas, ya que proviene del grifo, sin precisar si se produjo un estancamiento de agua, estancamiento que puede perjudicar a los cactus si se tiene en cuenta que las macetas son de plástico y metal, aunque tengan orificios de drenaje. D. Riego. Información 1. ¿Qué riego necesitan tus cactus y suculentas? Factores que influyen en la frecuencia de riego. Cada cactus o suculenta tiene unas necesidades de riego particulares, aunque hay unas pautas orientativas que deben tenerse en cuenta. Por lo general, las suculentas deben regarse de manera más frecuente que los cactus. La frecuencia de riego, además, no solo depende del tipo de planta, sino también de muchos otros factores, entre los cuales destacamos los siguientes: el clima y la temperatura. Este aspecto puede determinar que tus cactus o suculentas estén faltos de agua cada pocos días o cada varias semanas. Tendrán su influencia cuestiones como la intensidad de los rayos solares, la humedad ambiental o las temperaturas en invierno y verano, mientras que en climas cálidos y secos el riego de los cactus y suculentas deberá ser más frecuente. Este podrá espaciarse más en climas con elevada humedad. La estación del año. A la hora de regar más o menos a tus plantitas, también depende de la estación del año orientativamente, mientras que en verano se debe regar una vez a la semana o cada 10 o 15 días aproximadamente. En invierno solo debe regarse cuando la temperatura sube más de 10 grados. En primavera hay que aumentar ligeramente la frecuencia de riego al incrementar las temperaturas y regar cada 10 o 15 días aproximadamente. Igualmente en otoño, al volver a disminuir las temperaturas tras el verano, hay que espaciar de nuevo los riegos como en primavera. Otros factores.
Otros factores a tener en cuenta a la hora de determinar las frecuencias de riego ideal de nuestros cactus y suculentas son: tamaño del cactus o suculenta, exposición al sol, frecuencia de lluvias, material del recipiente. No es lo mismo un recipiente de plástico que uno cerámico, pues este último es más poroso y retiene menos la humedad. Composición del sustrato, etc. En términos generales, los cactus y suculentas hay que regarlos con poca frecuencia, pero echar abundante agua al regar, ya que ésta debe alcanzar todas las raíces. Un indicador para saber si estás regando correctamente a tus cactus y suculentas es ver si se están arrugando. Si esto ocurre, tus plantas necesitan más agua. 2 claves básicas para el riego. Hay 2 claves básicas que debes recordar en cuanto al riego de tus cactus y suculentas. Que el sustrato quede completamente seco entre riegos antes de volver a efectuar el nuevo riego. Si no, podrán aparecer problemas de hongos, pudrimientos, pudriciones, etc. Debido a la humedad, un truco es pinchar un palillo de madera y si éste sale seco, puedes volver a regar. 2. La maceta siempre con agujeros. Por el mismo motivo que en el caso anterior, es importante que las macetas donde coloques a tus cactus y suculentas cuenten con agujeros que permitan el drenaje de agua. Tipos de riego para cactus y suculentas. ¿Cómo y con qué debo regar a mis cactus y suculentas? Hay diversas opciones a las que puedes recurrir, entre ellas: riego con regadera o manguera. La mejor forma de regar a los cactus y suculentas es utilizando una regadera o manguera que simule el agua de lluvia. No pasa nada si se mojan ligeramente las hojas o el tallo. Pulverizador. Si tus cactus o suculentas viven en un lugar con poca humedad ambiental, puedes recurrir a la opción del pulverizador, humedeciendo a tus plantas con él. Pero pulverizar no es regar. Esto no sustituye el riego. Riego por inmersión. También puedes recoger la opción de regar a tus cactus y suculentas sumergiendo la maceta en agua. Deberás mantenerla bajo agua hasta que veas que dejan de salir pompas, aproximadamente durante 10 minutos. Tras la inmersión, deja la maceta en un lugar alto para que termine de escurrir el agua sobrante. ¿Y conoces la opción de poner un plato bajo tus macetas al regarlas? Esto es recomendable hacerlo, porque así el sustrato puede absorber bien el agua a su ritmo y coger toda la que necesita. Pero si recurres a esta técnica, debes acordarte de retirar el plato pasados aproximadamente 10 minutos desde el momento del riego. 5 consejos para perfeccionar el riego de tus cactus y suculentas. Aparte de las claves básicas que debes saber respecto al riego, queremos darte algunos consejitos más para que riegues de la manera más correcta a tus plantitas. 1. No riegues superficialmente. Como hemos dicho, a pesar de que la frecuencia de riego de los cactus y suculentas no debe ser muy elevada, sí que los riegos deben ser abundantes. Por ello, no deben regarse superficialmente, ya que si no, quedarán zonas secas, pudiendo no llegar agua a las raíces. 2. No pases con el agua. No te pases con el agua. Es mejor quedarse corto de agua que regar de más, ya que un exceso de agua podría provocar la muerte de la planta.
3. Evita que se deposite agua en los ápices. Cuando riegues, hazlo sobre el sustrato directamente, rodeando el cactus o la suculenta, y evita que se deposite agua en los ápices, ya que si incide el sol, la planta podría quemarse. 4. Riega despacio. Riega despacio a tus cactus y suculentas, evitando echar agua en grandes cantidades de golpe. Así evitarás que la tierra se encharque y el exceso de riego. 5. No riegues cuando el sol incide sobre la planta. Evita regar cuando los rayos del sol inciden directamente sobre tus cactus y suculentas. Podría darse el efecto lupa y quemarse la planta. Es preferible regar a primera hora de la mañana o a última de la tarde. Información 2. ¿Cuánto y cuándo hay que regar los cactus? Los cactus aguantan bien la sequía, pero como todas las plantas también necesitan agua para vivir. Conviene dejar que el sustrato se seque entre riego y riego. Es muy importante que la tierra no se encharque. Demasiada agua y sobre todo un sustrato mal drenado provocan la aparición de hongos y la muerte de la planta. De hecho, uno de los mayores errores en el cuidado de las cactáceas es el exceso de riego. El riego depende de muchos factores: exposición, época del año, tipo de sustrato, clima, si está en maceta o en tierra, el material de la maceta, si se encuentra en el exterior o no. Así, en una zona muy cálida y seca, un cactus en maceta de barro orientado al sur necesitará bastante más riego en la misma época del año que uno plantado en semisombra directamente en la tierra, en una zona más templada y lluviosa. Durante el verano un riego cada 10 días puede ser correcto como referencia. En primavera y otoño se han de espaciar más. Mientras dure el frío invernal, prácticamente no hará falta regar, pero dentro de casa y con calefacción se debe seguir regando ocasionalmente durante el invierno para evitar que se seque completamente el sustrato. Información 3. 4 métodos de riego para plantar en maceta. Aunque parezca un tema menor o que no requiere de mucha técnica, los métodos de riego que se usan deben elegirse con el mismo empeño que elegimos la fertilización, la poda o la eliminación de las malas hierbas. 1. Riego por inmersión. Esta es una técnica en la que se sumerge la maceta en el agua para que la planta absorba el líquido por sus raíces. Es un tipo de riego que funciona muy bien para las orquídeas y las plantas de la familia de las epífitas. Asimismo, es ideal para las plantas que no resisten una humedad constante sobre sus hojas y tallos, como aquellas de tallos finos u hojas aterciopeladas. Para hacer un riego por inmersión, se debe sumergir la maceta en un recipiente más amplio que esté lleno de agua. Luego se debe dejar allí la planta durante cerca de 15 minutos. No obstante, el tiempo puede cambiar en función del tipo de planta y sus necesidades específicas. Funciona bien con materas de pequeños y mediano tamaño que se puedan levantar con facilidad. 2. Riego con vaso o regadera. Esta forma de riego es la más común y sencilla de todas. Puedes hacerlo con una regadera, un vaso o cualquier recipiente a tu disposición. Aun así, también tiene su truco, pues es bastante normal regar en exceso o incorrectamente tus plantas. Debes verter el agua desde arriba, sin mucha altura para no dañar las hojas. Respecto a estas, si el agua contiene un alto contenido de cloro o cal, puede estropearlas.
por lo que es mejor usar agua de lluvia. De lo contrario, conviene evitar que toque las hojas, sobre todo si hay sol intenso en ese momento del día. No obstante, hay algunas plantas de origen tropical que requieren agua sobre las hojas, ya que tienen alto requerimiento de humedad. En este caso, lo conveniente es usar un pulverizador. El riego con regadera es una de las técnicas con las que evitarás los hongos en tus flores. 3. Riego en plato. Este es un método de riego similar al riego por inmersión. No obstante, la cantidad de agua que recibe la planta es menor. Esta técnica consiste en poner la maceta encima de un plato con agua hasta que la planta absorba el líquido. La matera debe tener sí o sí agujeros en su parte inferior. Es una técnica ideal para el verano y se recomienda para plantas como la azalea, la afelandra, las begonias o la violeta africana. De hecho, es ideal para casi todas las plantas que tengan flores delicadas y que tiendan a pudrirse. 4. Riego por goteo. Este es uno de los métodos de riego más eficientes si se quiere ahorrar agua y mantener un nivel de humedad constante para aquellas plantas provenientes de entornos tropicales y húmedos. Es muy efectivo cuando se tiene jardineras en los balcones o macetas en gran tamaño que no se puedan levantar. Se puede hacer un dispositivo casero de goteo poniendo una botella llena de agua con el pico enterrado. No obstante, también hay dispositivos más sofisticados que se pueden adquirir en tiendas especializadas que incluso permiten controlar la cantidad de líquido que debe caer. Son una buena opción cuando se decide hacer un viaje corto. Información 4. Método para el riego de plantas de interior. Vamos ahora a realizar una pequeña lista de las posibles técnicas de riego para conocer mejor este quehacer crucial para la vida de una planta. Riego desde arriba. Para implementar una técnica tenemos que verter directamente el agua sobre el sustrato, utilizando una herramienta adecuada, como una regadera con el cuello estrecho. En este caso, será un buen consejo tratar de poner particular atención en la operación para evitar que el agua pueda caer directamente sobre las hojas, ya que la dañaría. Riego por abajo. En este otro caso, la acción a realizar será el contrario a la recién mencionada, consistiendo en llenar de agua el platillo debajo de la maceta. De esa forma dejaremos que nuestra planta pueda absorber, a través de los agujeros del drenaje, la cantidad necesaria en los momentos necesarios. Más tarde, tras haber cuidadosamente controlado el estado del sustrato, procederemos a la eliminación de los residuos hídricos innecesarios que podrían dañar la planta. Riego por inmersión. Para utilizar este método para el riego de planta de interior, deberíamos colocar el tiesto directamente dentro de un recipiente lleno de agua. Tras un rato corto de 10 a 15 minutos, quitaremos el tiesto del agua. La operación siguiente será la de dejar escurrir la planta para eliminar el exceso de agua. Se trata del mejor método para aquellas plantas colocadas en macetas o en tiestos pequeños, siendo también una especie de remedio para recuperar una planta que sufrió una excesiva exposición al calor sin suministro de agua, que inevitablemente la ha llevado a secarse. Podría parecer por su aspecto que es irrecuperable, pero con este método de riego por inmersión algunas plantas logran sobrevivir. Así que si te encuentras en esta tesitura, siempre prueba este método antes de tomar la última y definitiva decisión. También es la manera más adecuada de regar orquídeas, una planta muy sensible a los cambios de temperatura y el exceso de agua.
Consejos generales para llevar a cabo el riego doméstico. La manera más rápida y habitual para saber si una planta necesita agua se realiza con una operación bastante simple, insertando nuestros dedos en la tierra en una profundidad de 2 centímetros. Si el sustrato está húmedo, no regaremos para evitar el exceso de humedad, ya que las raíces podrían pudrirse o activar la formación y proliferación de moho u hongos. Hablando del agua a utilizar para el riego de plantas de interior, la temperatura perfecta será aquella ambiental. E incluso, si el tiempo y la situación lo permiten, valerse de agua de lluvia resultará una operación muy sabia e interesante. Como alternativa podemos llenar la regadera directamente desde el grifo y dejar reposarla algunas horas para que los rastros de cloro o caliza, ya que resultarían nocivos para las plantas. Reflexionando sobre a la edad de nuestras plantas, es interesante saber que las más jóvenes de edad preferirán la técnica del riego desde arriba, mientras en el momento que cuando las mismas llegan a desarrollarse, será posible regarlas mediante el método de los platillos con agua, siempre y cuando el vegetal en cuestión no sea particularmente sensible a los estancamientos de agua. Recordemos el caso de las orquídeas. En invierno podemos ayudarnos de la naturaleza, dependiendo de dónde nos encontramos. De hecho, si regamos una pequeña cantidad de nieve y la fundimos a temperatura ambiental, el agua que obtendremos será perfecta para regar. Otro truco doméstico es aprovechar el agua de la cocina. Por ejemplo, cuando descongelamos pescado, el líquido obtenido será un perfecto fertilizante y podremos utilizarlo fácilmente para el riego de las plantas de interior. Si hervimos verdura, el agua restante podremos utilizarla para regar las plantas. Efectivamente, esta agua contiene diferentes elementos químicos que proveen fortaleza a las plantas, como vitaminas o hierro. Otro remedio casero consiste en colocar las cáscaras de los huevos en una jarra llena de agua tapada. Una vez hayan pasado 24 horas, podremos utilizar el líquido para regar nuestras plantas sin cometer el error de prolongar la inmersión de las cáscaras por más del tiempo indicado, para no ser cómplices de la creación y propagación de olores desagradables en nuestras casas. Información 5. No riegues el cactus trasplantando a las siguientes semanas, excepto si has trasplantado hijuelos a los que conviene humedecer ligeramente el sustrato. Evita los encharcamientos. Cuidado con el uso de platos. Trasplantar cactus muy pequeños 2 días sin riego. Una vez alcanzado el nivel de tierra suficiente, se debe dejar el cactus sin regar al menos un par de días. Esto se debe a que, si durante el proceso de trasplante se rompe alguna raíz, el contacto de esa herida con el agua puede originar la formación de hongos que dañen y pongan en riesgo la salud de la planta. Información 6. ¿Cómo regar los cactus? Regar un cactus es como darle un cálido abrazo y hacerle saber que te importa. Con el cariño adecuado, tu cactus prosperará en su nuevo hogar y te dará alegría durante años. Como cualquier otra planta, los cactus necesitan agua con regularidad para mantenerse sanos y felices. Sin embargo, regar en exceso puede pudrir las raíces y acabar matando el cactus, por lo que es importante encontrar el punto óptimo de riego. La mejor forma de comprobar si el cactus necesita agua es palpar la tierra con el dedo. Si está seca unos 5 centímetros por debajo de la superficie, es hora de que beba.
Cuando le des de beber a tus cactus, no viertas el agua sobre tierra, sino que utiliza un vaso o una jarra para verterla lentamente alrededor de la base de la planta hasta que empiece a salir por debajo. Así te aseguras de que todas las partes de la tierra se humedezcan uniformemente. Cuando el cactus haya recibido suficiente agua, por ahora deja que escurra el exceso antes de pasar a abonarlo y cuidarlo de otras formas. Como información 7. Cómo trasplantar plantas con éxito fácilmente. ¿Qué se debe hacer después de trasplantar una planta? Mantén una humedad elevada. Después de trasplante, por norma general, la planta va a requerir un nivel alto de riego. Sin embargo, no se trata de mantenerla encharcada. Debes ir disminuyendo la cantidad de agua que recibe según avanza los días para que sus raíces se desarrollen y busquen la humedad. En mi caso personal, así actué. Para regar los cactus no estoy seguro si la cantidad de agua utilizada fue necesaria o demasiada, ya que pude observar que en algunos platillos había agua drenada y en otros no. Lo que tuve en cuenta es regar con un cazo de madera para evitar que el sustrato se empobrezca rápidamente. El riego fue empírico, sin ningún método y solo por intuición, sin saber si se producía exceso de humedad. El riego se realizó inmediatamente una vez colocada el cactus a la maceta, sin tomar en cuenta que el cactus debe dejarse sin riego por al menos un par de días. Asimismo, no puse algunas piedras en el fondo de la maceta para favorecer el drenaje. Canela. Al respecto de la canela, que puede ser una herramienta muy útil para mantener las plantas saludables y protegidas, ya sea como antifúngico, repelente de insectos, enraizante natural o repelente para animales, mientras que algunos lo consideran que no funciona, son simples mitos sin ningún fundamento científico, son simples creencias creadas para satisfacer las preferencias e intereses del comercio agrícola. Como ejemplo, veamos las siguientes declaraciones. Primero, las afirmaciones de que la canela favorece su uso a la planta. Y segundo, los que afirman que la canela no es útil, sino perjudicial en la planta. Contenido. A. La canela efectivo para los cactus. B. La canela pone en riesgo la salud de los cactus. A. La canela efectivo para los cactus. Información 1. ¿Sabías lo que logras al ponerle canela a tus plantas? Además de mermar la proliferación de hongos y evitar las plagas, la canela en polvo también puede ser muy útil para acelerar el enraizamiento de los esquejes. La canela en polvo puede utilizarse para tratar distintos problemas de jardinería. Su aplicación en las plantas puede tener resultados sorprendentes. Como fungicida natural puede eliminar hongos, bacterias, insectos, proteger las plántulas y ayuda a sanar pequeñas heridas. Estas propiedades se demuestran en estudios de la revista Microbial Pathogenesis, donde se establece que es un producto capaz de eliminar a múltiples microorganismos. Además es natural, sana y económica, lo que la convierte en el elemento perfecto para el jardín. 1. Controla los insectos. Controla los insectos. La canela es excelente para los seres humanos, pero no para los insectos. Así que si tienes hormigas o mosquitos en tu jardín, no desesperes. Con solo un poco de esta especia puedes eliminarlas. Un trabajo publicado por Journal of Applied Biochemistry en 2017 encontró que la canela es útil para controlar plagas como el ácaro de 2 manchas, el pulgón verde del
durazno y la polilla de espalda de diamante. La evidencia también respalda sus propiedades contra los gorgojos que se posan sobre las plantas. Para mantener estas plagas bajo control, solo tienes que esparcir un poco de canela alrededor de la planta o donde quieras eliminar su presencia. 2. Elimina los hongos. Los hongos son otro de los enemigos de la humedad, de la buena salud de las plantas. Un estudio de la revista Molecules demostró los efectos antifúngicos de diversos productos de canela contra los hongos más graves de las plantas. Cuando veas vestigios de moho y hongos en tus plantas, solo añade un poco de canela en polvo para impedir su crecimiento y reproducción. Si el problema de hongos es muy agresivo, deberás eliminarlo de la planta. Si están en la tierra, basta con cambiar de tierra y de maceta. No obstante, si los hongos están en la planta, pon un poco de canela en polvo para frenar la aparición de esta plaga indeseada. De igual manera, si están en la tierra, solo agrega un poco en el suelo y verás que esto es suficiente para restaurar la salud de tus plantas. 3. Elimina las enfermedades. Cuando cultivamos frutas o verduras, lo último que queremos ver son enfermedades en las plántulas que pueden impedir que broten vegetales y frutas sanas y hermosas. Las semillas o plántulas pueden ser atacadas por el marchitamiento fúngico. Se trata de enfermedades que pueden estar causadas por distintos tipos de hongos o por las malas condiciones del suelo. Para enfrentar sus nefastas consecuencias, solo tienes que agregar canela en polvo en el abono o tierra donde se encuentran las plantaciones. 4. Canela para los esquejes. Si estás plantando esquejes, no uses productos químicos para estimular las hormonas de enraizamiento. Bastará con que añadas canela en polvo sobre el tallo, a los recortes que quieras enraizar al momento de plantarlos y listo. La canela es la solución perfecta, además que ahorra dinero al no tener que comprar costosos productos para ayudarte a plantar tus esquejes. B. La canela pone en riesgo la salud de los cactus. Información 1. Cicatrizadores de heridas. La mentira de la canela. Cuando uno entra en el mundo de las suculentas y se presenta por primera vez un caso de pudrición o queremos cortar un esqueje, lo primero que nos dicen es que apliquemos canela en polvo. ¿Qué tan cierto es que la canela cicatrice y tenga facultades fungicidas? Esto es falso. De por sí, si se han hecho investigaciones respecto a que la canela como tal tiene algún mínimo grado de ser un producto fungicida, pero como decimos es mínimo. Pero esto no se presenta en la canela procesada o molida, por lo que es falso decir que este elemento protege nuestras plantas. Por el contrario, cada vez es más la gente que está renunciando a la canela, pues se están dando cuenta de que brindan una ayuda efectiva. En nuestra experiencia recomendamos el azufre, en principio porque es un excelente fungicida y estimula la cicatrización en la planta. Lo que cree la gente de es que es complejo encontrarlo, y no es tan así. Este producto lo podemos encontrar ya listo en algunas ferreterías, incluso en las farmacias, con bloques de azufre que pueden ser procesadas en nuestra casa, pero también los encontramos en los viveros y tiendas donde vendan productos para plantas. En mi caso personal así actué. Es probable que me haya equivocado sobre el uso de la canela en las plantas, ya que existen diferentes opiniones sobre su uso, sobre todo por parte de quienes no lo recomiendan, pero también hay muchos sitios web reconocidos que sí apoyan su uso como beneficioso para la planta. Por eso opto por esta posición. Espolvoreo canela directamente sobre la planta y en la tierra alrededor del tallo.
Mis amigos, aquí concluyo mi presentación y os dejo continuar viendo el contenido final de este vídeo. Volveré con una última entrega para revelar los efectos en la salud de los 18 cactus tras el trasplante a finales de este año 2024, con el título Supervivencia y desarrollo después del trasplante de los 18 cactus. Espero que nos encontremos de nuevo. Información 5. No riegues al cactus trasplantado en las siguientes semanas, excepto si has trasplantado hijuelos a los que conviene humedecer ligeramente el sustrato. Evita el encharcamiento. Cuidado con el uso de platos. Información 6. Trasplantar cactus muy pequeños, 2 días sin riego. Una vez alcanzado el nivel de tierra suficiente, se debe dejar el cactus sin regar al menos un par de días. Esto se debe a que, si durante el proceso de trasplante se rompe alguna raíz, el contacto de esa herida con el agua puede originar la formación de hongos que dañe y pongan en riesgo la salud de la planta. Información 7. Cómo regar los cactus. Regar un cactus es como darle un cálido abrazo y hacerle saber que te importa. Con el cariño adecuado, tu cactus prosperará en su nuevo hogar y te dará alegrías durante años. Como cualquier otra planta, los cactus necesitan agua con regularidad para mantenerse sanos y felices. Sin embargo, regar en exceso puede pudrir las raíces y acabar matando al cactus, por lo que es importante encontrar el punto óptimo de riego. La mejor forma de comprobar si el cactus necesita agua es palpar la tierra con el dedo. Si está seca, unos 5 centímetros por debajo de la superficie, es hora de que beba. Cuando le des de beber a tus cactus, no viertas el agua sobre la tierra, sino que utiliza un vaso o una jarra para verterla lentamente alrededor de la base de la planta hasta que empiece a salir por debajo. Así te aseguras de que todas las partes de la tierra se humedezcan uniformemente. Cuando el cactus haya recibido suficiente agua por ahora, deja que escurra el exceso antes de pasar a abonarlo y cuidarlo de otras formas. Información 8. Cómo trasplantar plantas con éxito fácilmente. ¿Qué se debe hacer después de trasplantar una planta? Mantén una humedad elevada. Después del trasplante, por norma general, la planta va a requerir un nivel alto de riego. Sin embargo, no se trata de mantenerla encharcada. Debes ir disminuyendo la cantidad de agua que recibe según avanzan los días para que sus raíces se desarrollen y busquen la humedad. Información 9. Mantén una humedad elevada. Después del trasplante, por norma general, la planta va a requerir un nivel alto de riego. Sin embargo, no se trata de mantenerla encharcada. Debes ir disminuyendo la cantidad de agua que recibe según avanzan los días, para que sus raíces se desarrollen y busquen la humedad. Información 10. Riega la planta en su nueva maceta, pero evita empapar en exceso el sustrato, pues esto puede causar más estrés a la planta. Recuerda que el drenaje es fundamental. Espera que se sequen los primeros centímetros del sustrato para volver a regar. Informe 11. Riega la planta un día antes de hacer el trasplante, pues así garantizas que esté bien hidratada y que las raíces también lo estén. Esto evita que las raíces se afecten y sufran un shock. Del mismo modo, jamás trasplantes una planta que esté marchita por falta de agua. Información 12. Cómo regar un cactus correctamente. Moja únicamente el sustrato, el punto de partida para regar cactus. Fundamental. Recuerda que los cactus, por sus orígenes naturales, no están acostumbrados a que les llueva mucho encima.
De hecho, mojar la planta puede ser sinónimo de la aparición de hongos. Por eso, como regar un cactus correctamente pasa por humedecer únicamente el sustrato, evitando mojar la planta en sí. Para ello, lo ideal es utilizar una regadera de punta fina. Otro método para regar cactus cuando llevamos mucho tiempo sin hacerlo es por inmersión. Sin embargo, mucho cuidado. Es fundamental que la planta no toque el agua y también que no la tengamos mucho tiempo a remojo. Con 5 minutos escasos será más que suficiente. Riega lentamente y observando de cerca. Algo sumamente importante cuando nos planteamos cómo cuidar un cactus. Agregar el agua poco a poco nos permite conocer cuál es la cantidad exacta que nuestra planta necesita, pero no es lo único. Tan importante como esto es observar cómo nuestra planta elimina el riego. Ver salir el agua por el drenaje será una pista fundamental para saber cuándo tenemos que dejar de regar. Y nada de dejar el bajo plato con agua, solo podrirá las raíces. Elige la hora correcta, otro detalle a valorar en cómo regar cactus. La mayor parte de los cactus necesitan una exposición de pleno sol, por ello, elegir la hora adecuada para regar es sumamente importante. Si regamos mientras nuestra planta está recibiendo luz, es probable que ésta haga de lupa y la queme. Por eso, y al igual que hacemos con otras plantas del jardín, lo ideal es regar a primera o última hora del día. Información 13. El tipo de maceta. Como veíamos antes, el material de nuestras macetas es determinante en lo que respecta a la pauta de riego. Mientras la de barro conservan mejor la humedad, las transparentes se deshidratan con mayor rapidez, y si las macetas son de plástico, las menos recomendables para este tipo de plantas, tendremos que dejar pasar todavía más tiempo entre riego y riego. 2. Las condiciones climatológicas y la época del año. La temperatura también incide en cada cuánto regar un cactus. En meses de verano tendremos que ser más regulares. Lo ideal es regar cada mínimo una vez a la semana o, como máximo, una vez cada 10 días. Sin embargo, en época de frío bastará con regar una vez cada 3 semanas. Si hay riesgo de heladas, tendremos que suspender el riego. Podría matar las raíces de nuestro cactus. Si vivimos en una zona lluviosa, el riego correrá a cargo de la naturaleza. Si se trata de una planta trasplantada, nada de regar. Para cactus recién trasplantados, ya sea porque lo hemos cambiado de maceta por una cuestión de crecimiento o porque acabamos de traerlo a casa, nada de regar. Tendremos que esperar al menos 2 semanas para reemprender esta labor. Información 14. Consejos para recuperar una planta con exceso de agua. ¿Cómo identificar que hemos de recuperar una planta con exceso de agua? Antes de saber cómo identificar un exceso de agua en una planta, es importante comprender los efectos que éste tiene, porque ¿cómo es posible que el agua de más sea tan mala? Pues bien, comprenderlo pasa por saber que las raíces también necesitan respirar. Cuando regamos de más, nuestra planta no puede intercambiar gases correctamente, y no solo eso, tampoco puede absorber nutrientes. Es lo que se denomina asfixia radicular. Pero no es el único efecto que el riego de más tiene en nuestra planta. Como consecuencia del exceso de agua y la falta de oxigenación, las raíces pueden verse afectadas por hongos. Unos que nos pueden complicar mucho la vida y complicar de paso el poder recuperar una planta con exceso de riego. Y no porque los fungicidas no hagan su labor, aunque para actuar necesiten tiempo y constancia. Más bien el problema estriba
en que su detección muchas veces es tardía y, como consecuencia, para cuando queremos tomar cartas en el asunto, la planta ya está muy perjudicada. Síntomas de que una planta tiene exceso de agua. El punto de partida para poner en marcha todas las labores de jardinería posibles para recuperar una planta con exceso de agua es saber si ésta está sufriendo, algo que se manifestará de distintas maneras y que necesita de nuestra observación. El tiempo es un factor definitivo a la hora de recuperar una planta con exceso de agua, de manera que cuanto antes pongamos remedio, mejor que mejor. Algunos de los síntomas que podemos detectar en plantas sometidas a un riego excesivo son: ausencia de nuevos brotes en la planta, debilitamiento de la planta, hojas que apenas crecen o que nacen en tonos marrones, amarillamiento de las hojas inferiores, caída de las hojas y flores, sustrato compacto o que incluso adquiere un tono verdoso, estrechamiento de la base del tallo. Curiosamente, estos síntomas se confunden muchas veces con lo de la falta de agua, algo que suele impulsarnos como jardineros a regar nuevamente, acrecentando el problema. Si es nuestro caso, regaderas quietas. Antes de volver a regar, nada como comprobar el estado de la tierra, y no hablamos de la capa superficial, sino más bien de las profundas. Saber en qué punto de humedad pasa por emplear nuestras manos. Si al introducir un dedo entre 5 y 7 centímetros en el sustrato la tierra húmeda se adhiere, estamos ante un caso de exceso de agua. Pasos para recuperar una planta con exceso de riego. Evaluada nuestra planta y detectada la humedad de más, es momento de pasar a la acción. Recuperar una planta con exceso de riego no es una tarea complicada, pero no nos vamos a engañar. No siempre es posible. En ocasiones la planta ya está muy afectada o pertenece a una especie vegetal muy sensible al encharcamiento. Para evitar cualquier frustración, no está de más saber que es posible que por más empeño que pongamos, en ocasiones habremos llegado demasiado tarde. Veamos paso a paso qué labores hemos de realizar para tratar de poner a salvo nuestra planta. 1. Sacar la planta de su lugar de plantado y dejar secar. La prioridad a la hora de recuperar una planta con exceso de riego es quitarle la humedad de más. Para ello, lo primero que debemos hacer es sacarla de su maceta y, con sumo cuidado, retirar el sustrato empapado adherido a las raíces para no dañarla. Más, la intención es que, al retirar todo el foco de humedad, nuestra planta pueda respirar. Para que lo haga en condiciones, lo ideal es que esté un periodo breve de tiempo secando. Bastará con tenerla al aire entre 12 horas o, si está muy empapada, un día. 2. Chequear el estado de las raíces, clave para recuperar una planta con exceso de riego. El momento de la verdad es del que en realidad depende la supervivencia de nuestra planta y el éxito de nuestras tareas de jardinería. Como decíamos, las damnificadas por el exceso de agua son siempre las raíces. Por eso, antes de continuar, tenemos que ver en qué punto están. Si las raíces están blancas, están sanas. Si nos encontramos con raíces negras o que han comenzado a pudrirse, lo mejor es podarlas. De esta forma estaremos saneándolas antes de volver a plantar. Un consejo: si vamos a volver a plantar en la misma maceta, importante desinfectarla. Bastará con lavarla a fondo con alcohol o lejía. De esta manera los hongos que pudiera haber desaparecerán. 3. Aplicar una dosis de fungicida.
Aunque veamos las raíces con buen color y aspecto, los hongos ya han podido hacer acto de presencia. Quizás sus efectos todavía no son visibles, pero también quizás es más que probable que estén ya en las raíces sanas. Para procurar que no las afecten, lo ideal es aplicarle a las raíces una buena dosis de fungicida. Gracias a este tipo de producto, nuestras raíces estarán preparadas para luchar contra esos enemigos invisibles a nuestros ojos que se aprovechan de los excesos de agua. 4. Trasplantar con sustrato nuevo y buen drenaje. Otro fundamental para recuperar una planta con exceso de agua. Recuperar una planta con exceso de agua es un volver a empezar en toda regla, una forma de reiniciar su cultivo, pero también de ofrecerle un espacio para crecer rico en nutrientes y con el suelo adecuado, porque ese es precisamente otro de los problemas de riego de más, el apelmazamiento del suelo, un estado que impide a las raíces crecer en condiciones, pero también absorber lo que necesitan para el desarrollo de la planta. Un sustrato nuevo y adecuado al tipo de planta nos ayudará a recuperar una planta con exceso de agua. Pero no nos precipitemos, porque tan importante como utilizar el sustrato adecuado para cada tipo de planta es crearle previamente un buen drenaje. Gracias a él estaremos ayudando a nuestra planta a evacuar el sobrante de riego, y no solo en este momento delicado de su vida, en el que su salud se ve comprometida. A medio plazo, un buen drenaje permitirá corregir esos riegos de más que a veces cometemos. Por si se nos había pasado por la cabeza, no es buena idea abonar en este momento. Cuando nos ponemos a recuperar una planta con exceso de agua, creemos que cuanto más mejor, y en lo que respecta a abonos y fertilizantes, ese gesto generoso puede ser contraproducente. Las raíces están sumamente sensibles y no están capacitadas para absorber de súbito tantos nutrientes. Es más, de aplicarlo ahora, lo más fácil es que se quemen, y entonces sí que todas nuestras tareas por recuperar nuestra planta se habrán ido al traste. Solo podremos abonar cuando veamos que nuestra planta ha comenzado a crear y sacar adelante nuevos brotes. 5. Volver a regar solo cuando el sustrato esté seco. La pregunta del millón: tras recuperar una planta con exceso de riego, ¿cuándo volvemos a regar? Un miedo lógico que tiene sencilla respuesta. En líneas generales, los sustratos nuevos son sumamente hidratantes, un buen motivo para espaciar el próximo riego hasta ver que la capa superficial está seca. Será suficiente entonces, y solo entonces, cuando podremos volver a regar. Si hace mucho calor, siempre podemos pulverizar ligeramente las hojas para que se deshidraten. En mi caso personal así actué. Para regar los cactus no estoy seguro si la cantidad de agua utilizada fue necesaria o demasiada, ya que pude observar que en algunos platillos había agua drenadas y en otros no. Lo que tuve en cuenta es regar con un cazo de madera para evitar que el sustrato se empobrezca rápidamente. El riego fue empírico, sin ningún método, y solo por intuición, sin saber si se producía exceso de humedad. El riego se realizó inmediatamente una vez colocado el cactus en la maceta, sin tomar en cuenta que el cactus debe dejarse sin riego por al menos un par de días. Asimismo, no puse algunas piedras en el fondo de la maceta para favorecer el drenaje. Canela. Al respecto de la canela, que puede ser una herramienta muy útil para mantener tus plantas saludables y protegidas,
ya sea como antifúngico, repelente de insectos, enraizante natural o repelente para animales, mientras que algunos lo consideran que no funciona, son simples mitos sin ningún fundamento científico, son simples creencias creadas para satisfacer las preferencias e intereses del comercio agrícola. Como ejemplo, veamos las siguientes declaraciones. Primero, las afirmaciones de que la canela favorece su uso a la planta y, segundo, los que afirman que la canela no es útil sino perjudicial su uso en la planta. Contenido. A. La canela efectivo para los cactus. B. La canela pone en riesgo la salud de los cactus. A. La canela efectivo para los cactus. Información 1. ¿Sabías lo que logras al ponerle canela a tus plantas? Además de mermar la proliferación de hongos y evitar las plagas, la canela en polvo también puede ser muy útil para acelerar el enraizamiento de los esquejes. La canela en polvo puede utilizarse para tratar distintos problemas de jardinería. Su aplicación en las plantas puede tener resultados sorprendentes. Como fungicida natural puede eliminar hongos, bacterias, insectos, proteger las plántulas y ayuda a sanar pequeñas heridas. Estas propiedades se demuestran en un estudio de la revista Microbial Pathogens, donde se establece que es un producto capaz de eliminar a múltiples microorganismos. Además es natural, sana y económica, lo que la convierte en el elemento perfecto para el jardín. 1. Controla los insectos. Controla los insectos. La canela es excelente para los seres humanos, pero no para los insectos. Así que si tienes hormigas o mosquitos en tu jardín, no desesperes. Con solo un poco de esta especia puedes eliminarlas. Un trabajo publicado en Journal of Applied Biology Chemistry en 2017 encontró que la canela es útil para controlar plagas como el ácaro de 2 manchas, el pulgón verde del durazno y la polilla de espalda de diamante. La evidencia también respalda sus propiedades contra los gorgojos que se posan sobre las plantas. Para mantener estas plagas bajo control solo tienes que esparcir un poco de canela alrededor de la planta o donde quieras eliminar su presencia. 2. Elimina los hongos. Los hongos son otro de los enemigos de la buena salud de las plantas. Un estudio de la revista Molecules demostró los efectos antifúngicos de diversos productos de la canela contra los hongos más graves de las plantas. Cuando veas vestigios de moho y hongos en tus plantas, solo añade un poco de canela en polvo para impedir su crecimiento y reproducción. Si el problema de hongos es muy agresivo, deberás eliminarlos de la planta. Si están en la tierra, basta con cambiar de tierra y de maceta. No obstante, si los hongos están en la planta, pon un poco de canela en polvo para frenar la aparición de esta plaga indeseada. De igual manera, si están en la tierra, solo agrega un poco en el suelo y verás que esto es suficiente para restaurar la salud de tus plantas. 3. Elimina las enfermedades. Cuando cultivamos frutas o verduras, lo último que queremos ver son enfermedades en las plántulas que puedan impedir que broten vegetales y frutas sanas y hermosas. Las semillas o plántulas pueden ser atacadas por el marchitamiento fúngico. Se trata de enfermedades que pueden estar causadas por distintos tipos de hongos o por las malas condiciones del suelo. Para enfrentar sus nefastas consecuencias, solo tienes que agregar canela en polvo en el abono o tierra donde se encuentran las plantaciones. 4. Canela para los esquejes. Si estás plantando esquejes, no uses productos químicos para estimular las hormonas de enraizamiento. Bastará con que añadas canela en polvo sobre el tallo a los recortes que quieras enraizar al momento de plantarlos y listo. La canela es la solución perfecta, además que ahorras dinero al no tener que comprar costosos productos para ayudarte a plantar tus esquejes. B. La canela pone en riesgo la salud de los cactus. Información 1. Cicatrizadores de heridas.
la mentira de la canela. Cuando uno entra en el mundo de las suculentas y se presenta por primera vez un caso de pudrición o queremos cortar un esqueje, lo primero que nos dicen es que apliquemos canela en polvo. ¿Qué tan cierto es que la canela cicatrice y tenga facultades fungicidas? Esto es falso. De por sí se han hecho investigaciones respecto a que la canela como tal tiene algún mínimo grado de ser un producto fungicida, pero como decimos es mínimo. Pero esto no se presenta en la canela procesada y molida, por lo que es falso decir que este elemento protege nuestras plantas. Por el contrario, cada vez es más la gente que está renunciando a la canela, pues se están dando cuenta de que brinda una ayuda efectiva. En nuestra experiencia recomendamos el azufre, en principio porque es un excelente fungicida y estimula la cicatrización en la planta. Lo que cree la gente es que es complejo encontrarlo, y no es tan así. Este producto lo podemos encontrar ya listo en algunas ferreterías, incluso en las farmacias, como bloques de azufre que pueden ser procesados en nuestras casas. Pero también los encontramos en los viveros y tiendas donde vendan productos para plantas. Información 2. ¿Canela para enraizar funciona? Muchos sitios web en Internet recomiendan la canela para enraizar esquejes, suculentas y orquídeas. Supuestamente la aplicación de canela estimula el crecimiento de la raíz en casi todas las plantas. ¿Canela para enraizar funciona? Siento ser el portador de malas noticias, pero esto no es cierto. La canela no tiene ningún tipo de hormona de enraizamiento que ayude a las plantas. No sé en dónde se originó este mito. Tal vez se lo inventaron los vendedores de canela. Por cierto, la mayoría de los sitios web tan siquiera explican la teoría de por qué funciona. Solo explican cómo hacerlo paso a paso. Algunos han hecho experimentos en casa y se han dado cuenta que la canela no funciona para enraizar. No detiene el proceso, pero tampoco lo mejora. En otras palabras, es un efecto placebo. ¿Cómo se defienden los que fomentan el uso de la canela para enraizar? Dicen que estás usando canela falsa, por eso no funciona. Sí, como le leíste, supuestamente la única canela real es el Cinnamomum ceylanicum. Si haces una búsqueda en Google de este nombre botánico, verás que se describe como True Cinnamon Tree o árbol real de canela. Según lo que piensan así, la única canela real solo nos llega de Sri Lanka o la parte noreste de la India. Esta es la canela llamada Ceylan o Ceylan. ¿Sabes qué? La canela real tampoco promueve el enraizamiento en las plantas. Sería fácil demostrar en experimentos si la canela ayuda al enraizamiento, aun así ningún estudio apoya esta idea. Uso de la canela en el jardín. Lo que sí está comprobado son las propiedades antimicrobianas y fungicidas, así que, aunque la canela no enraiza, vale la pena usarla en los esquejes y las hojas de las suculentas que quieras propagar. Así disminuyes el riesgo de formación de hongos. Información 3. Descifrando el mito, canela como antifúngico en plantas. En el vasto mundo de la jardinería ha circulado el mito de que la canela, esa especia aromática y deliciosa en nuestras cocinas, puede actuar como antifúngico, mágico para las plantas. Sin embargo, detrás de la dulce ilusión se encuentra una realidad más compleja y sutil. El mito enraizado se ha sugerido que espolvorear canela alrededor de las raíces de las plantas puede protegerlas de las infecciones fúngicas. Este mito ha florecido en la comunidad de jardineros entusiastas, pero la ciencia y la experiencia práctica revelan una narrativa diferente. El desencanto científico
A pesar de la presencia de compuestos antimicrobianos en la canela, los estudios científicos no respaldan de manera concluyente su eficacia como antifúngico en el suelo. La canela puede, de hecho, albergar esporas de hongos en sí misma, lo que podría contribuir a la propagación de infecciones en lugar de prevenirlas. Razones para abandonar el mito. 1. Falta de evidencia científica. La investigación sólida es esencial en la jardinería. Hasta la fecha no hay pruebas contundentes que respalden la eficacia de la canela como antifúngico en el suelo. 2. Posible contaminación. La canela que compramos comercialmente podría contener otros ingredientes o esporas de hongos que podrían ser perjudiciales para las plantas. 3. Alternativa más efectiva. Existen fungicidas y prácticas de manejo del suelo probadas que son más confiables para prevenir y tratar infecciones fúngicas en las plantas. ¿No crees que si la canela fuera tan efectiva, algún laboratorio ya la habría convertido en la panacea de las plantas? El azufre como héroe natural. Pero aquí entra en escena el azufre, el auténtico héroe del botiquín de tus plantas. Porque el azufre no solo es un nutriente esencial, sino también el antifúngico más antiguo y seguro, respaldado por la FAO a nivel mundial. Ventaja del azufre. 1. Antifúngico confiable. El azufre es un guardián infalible contra infecciones fúngicas. Protege tus plantas de manera segura y efectiva. 2. Cicatrización rápida. Cortes y heridas en tus plantas. El azufre actúa como un bálsamo acelerando el proceso de cicatrización para un crecimiento saludable. 3. Nutriente esencial. No solo es un guerrero contra enfermedades, sino que el azufre también es esencial para el bienestar general de tus plantas, nutrición y protección en uno. 4. Fórmula económica y amigable. Micronizado y listo para espolvorear, el azufre es una opción asequible y respetuosa con el medio ambiente, una inversión en la salud de tu jardín que vale la pena. En mi caso personal así actué. Es probable que me haya equivocado sobre el uso de la canela en las plantas, ya que existen diferentes opiniones sobre su uso, sobre todo por parte de quienes no lo recomiendan. Pero también hay muchos sitios web reconocidos que sí apoyan su uso como beneficioso para la planta. Por eso opto por esta última posición. Espolvoreo canela directamente sobre la planta y en la tierra alrededor del tallo. Mis amigos, aquí concluyo mi presentación y os dejo continuar viendo el contenido final de este vídeo. Volveré con una última entrega para revelar los efectos en la salud de los 18 cactus tras el trasplante a finales de este año 2024, con el título Supervivencia y desarrollo después del trasplante de los 18 cactus. Espero que nos encontremos de nuevo.